Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el soberano Señor del universo. Y en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor, en esta noche, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, Señor, por tu gran misericordia, por tu gracia, Señor. Queremos en esta noche, Señor, exaltarte, alabarte por todo lo que tú eres, Señor, reconocer, Señor, tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer tu señorío, Señor, que eres santo, 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 Señor. Y queremos en esta noche que seas tú, amado Señor, siendo glorificado en todas las cosas, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a través de tu precioso y santo Espíritu, dirigiéndonos, iluminándonos, Señor, es tu iglesia, Señor. Y derramando tu gracia, Señor, sobre tus siervos, Señor. Derramando tu poder, Señor, sobre tus siervos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Solo queremos, Señor, ser más como tú y menos como nosotros. Solo queremos que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Solo queremos que lo que hagamos, Señor, oh Dios, lo hagamos, Señor, conforme a tu palabra y a tus designios, a tus propósitos, Señor. Y no, Señor, a como nosotros queremos hacerlo, Señor. Líbranos de eso, Señor. Queremos una bendición, precioso y bendito, Señor, especial para cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, para que tú, Señor, los bendigas, continúes haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor, y que en todo, Señor, tú podamos seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de ti, Señor, y de tu gracia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en la congregación. Y gracias una vez más, Señor, por el privilegio de tenernos en esta noche acá, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Nuevamente, bienvenidos a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Y pues vamos a iniciar. Entonces, lo primero, hermanos, vamos a ver qué es el bautismo cristiano en agua. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Vamos a empezar diciendo, hermanos, que esta ordenanza del bautismo cristiano en agua es una de las 6 grandes doctrinas fundamentales de la fe cristiana, contenidas en las Escrituras, en Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 2. Y yo les voy a estar leyendo, amada familia, el que le da tiempo, digamos, de encontrarlo bien, y si no les da tiempo, como les digo, yo les voy a mandar el material escrito para que ustedes lo tengan, y les voy a mandar también la grabación. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, y nos dice lo siguiente, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, es decir, los fundamentos, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí tienen las doctrinas de la fe cristiana, ahí tenemos las dos principales, dice, la fe en Dios y la doctrina, digamos, del arrepentimiento, la doctrina de bautismo. Entonces, esto es parte fundamental de nuestra fe cristiana. Ahora, aquí lo principal, familia, es el considerar el orden de los acontecimientos en el proceso de salvación del creyente. Aquí eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque hay veces, por ejemplo, digamos, y esas han sido tal vez las dudas en algunos hermanos, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de que ¿qué es primero? Si es el bautismo, si es la fe, es que yo no me puedo bautizar porque todavía, digamos, no me siento preparado, o digamos, o tengo mis dudas. Digamos, un ejemplo, tal vez me bauticé y en el momento que me bauticé no entendía lo que hice, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es el orden de los acontecimientos en el proceso de salvación. Primeramente,
Primeramente, la persona recibe el evangelio de salvación. Eso es lo primero. La persona recibe el evangelio de salvación. La persona recibe la palabra. Recibe el evangelio, lo escucha, lo entiende, lo cree. Y el Espíritu Santo genera convicción en nosotros. ¿Qué tipo de convicción? Genera la necesidad de esa gracia. Genera también, hermanos, digamos, esa necesidad de esa gracia surge al darnos cuenta de nuestra condición legal delante de Dios. Al darnos cuenta que de nuestro expediente delictivo, que está lleno de delitos, que nos hacen culpables delante de Dios, con sentencia de pena capital, es decir, sentencia de muerte, sentenciados a la condenación eterna. Entonces, nos predican la palabra, que es la predicación del evangelio, es la persona de Cristo y su obra, su muerte y su resurrección. Y en ese momento, nosotros entendemos que todos hemos pecado, que hemos fallado delante de un Dios que es santo y que estamos condenados, que estamos con una sentencia de muerte delante del Señor y que necesitamos urgentemente de su gracia. Esa convicción, ese convencimiento nos lleva a la necesidad de un Salvador que nos salve del pecado, de la muerte, de la condenación eterna y nos perdone nuestros pecados. Que pague nuestra deuda de pecado con su vida y nos justifique por medio de su resurrección delante de Dios y que nos atribuya su justicia, su obediencia a nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación. O sea, si ustedes lo quieren ver así, el único justo es Él. Él es el único justo, el único justo. Y el único que podría, digámoslo así, que está capacitado para ir al cielo, es Él nada más. Pero cuando nosotros creemos en lo que Él hizo, en su obra y en su persona, lo que Él hizo nos es atribuido a nosotros, nos es cargado a nosotros. Cuando nosotros creemos por fe. Y en ese momento, si lo creímos de todo corazón y nos dispusimos ¿a qué? A arrepentirnos de todo corazón, y si nos dispusimos a someternos a su señorío, ¿qué es lo que sucede entonces? Somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros pecados son perdonados, somos declarados justos. Eso es lo que sucede, digámoslo así, en el momento, digámoslo así, en que nosotros creemos. Seguidamente, acto seguido, una vez que nosotros somos justificados, declarados justos y nuestros pecados, perdonados, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene a nosotros. Somos regenerados, nacidos de nuevo, redimidos. A partir de ese momento, ahora somos nuevas criaturas, santificados por el Espíritu Santo, que viene a residir en nosotros, para que andemos en novedad de vida, haciendo la voluntad de Dios. A partir de ese momento ya no hay condenación para los que estamos en Él. A partir de ese momento somos salvos, somos redimidos, tenemos vida eterna en Cristo. Ok, ahorita hasta este momento lo que les he presentado a ustedes es lo que ya se supone que ustedes saben, porque estamos hablando que aquí se supone que todos somos creyentes. Entonces, si todos somos creyentes, si verdaderos, todos hemos creído en esto, entendemos esto. Muy bien, entendemos esta verdad. Ok, ahora viene el acto segundo. Esto es precisamente lo que previamente, al bautizarnos en agua, comprendemos y creemos que ha sucedido internamente en nosotros. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Quiénes son los que se pueden bautizar en agua? ¿Quiénes son los que se pueden bautizar en agua? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido redimidos, aquellos
que han sido regenerados, que hoy el Espíritu Santo habita en ellos, que han sido declarados justos, justificados por Dios, los salvos. ¿Entendemos el punto? Oscar, consulta, perdón Sí. que le interrumpa. Ok. Entonces, ¿qué significado tiene cuando hacen bautismos en aceite? Digamos, bíblicamente, cero. Bíblicamente ningún significado. Bíblicamente no tiene absolutamente ningún significado. No hay absolutamente nada en la palabra de Dios que nos hable de bautismos en aceite. O sea, digámoslo así, porque igualmente la palabra de Dios nos habla de otro tipo de bautismos. No los vamos a tocar ahorita aquí por el tiempo. Por ejemplo, Jesucristo dice que Él va a ser bautizado con un tipo de bautismo. Se refería al sufrimiento con que él, por el que él iba a pasar, digámoslo así, él iba a ser sumergido en un tipo de sufrimiento. Nos habla de la doctrina del bautismo, del Espíritu, digamos, en este caso del Espíritu Santo, pero eso no es digamos, no lo vamos a tocar hoy, pero igualmente el bautismo en aceite no es bíblico. Ahora, que algunas iglesias llegan, mire, que vengan, pasen adelante, los vamos a ungir en aceite, eso no es bíblico. No es bíblico. En el Antiguo Testamento se hacía, sí, en el Antiguo Testamento se hacía, pero era específicamente, digámoslo así, lo hacían para los sacerdotes, para los reyes, para los profetas, etcétera. Pero es algo que no lo practica la iglesia. Muy bien. ¿Pero con qué objetivo hacían eso? ¿Perdón? ¿Con qué objetivo hacían eso? Digamos, ungirlos así a digamos, los reyes. Sí. Simbolizaba principalmente digamos, la presencia del Espíritu Santo en ellos. Por ejemplo, en los reyes, cuando agarraban el cuerno y les derramaban el aceite en la cabeza, eso simbolizaba precisamente eso, la presencia del Espíritu Santo, no residiendo en él, pero sí viniendo y saliendo de él, ¿verdad? Para los propósitos específicos de Dios en ese rey o en ese profeta o en ese sacerdote, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces, quedamos claros, hermanos, o sea, esto es muy importante que quede claro para seguir avanzando. Entonces, ya nosotros somos salvos, ya creímos, ya entendimos, somos redimidos, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. O sea, ahora sí, estoy listo para ir a las aguas. ¿A qué? A confirmar digámoslo, externamente lo que ya sucedió internamente en mi corazón. Esto lo vamos a ir explicando detalladamente ahorita conforme vayamos avanzando, pero es el primer paso que tenemos que tener presente. Entonces, si usted me dice, es que no estoy preparado para bautizarme, usted me está diciendo, no soy salvo todavía, no puedo ir a las aguas. Es importante que entendamos que las aguas no me aportan un mayor compromiso delante de Dios del que ya tengo como salvo, como redimido, como nacido de nuevo. ¿Entendemos eso, familia? O sea, no me hace más comprometido con Dios. No, en la ordenanza del bautismo me compromete con Dios, pero igualmente ya estoy comprometido con Él. ¿Me entiende? Me compromete en el cumplimiento de una ordenanza. ¿Entendemos? Si tienen dudas, me tienen así como me consultó ahorita, digamos, porque esa parte sí tiene que quedar bien clara. Y no se preocupen, pueden preguntar todo lo que quieran respecto a este tema, sí, para no desviarnos, ¿verdad? ¿Está clarito esa parte? Sigamos, entonces, esto es precisamente lo que previamente al bautizarnos en agua comprendemos y creemos que ha sucedido internamente en nosotros. Si lo confirmamos al bautizarnos en agua ante Dios, ante testigos y lo ponemos por obra. Ahora, por eso el bautismo en agua va seguidamente a nuestra conversión. ¿Qué es primero? Nuestra conversión. Y después el bautismo en agua. Así es como lo enseña la palabra de Dios. Primero creían y luego se bautizaban. Y lo vamos a ver eso con algunos pasajes ahora. Entonces, eso es lo importante. No es al revés. Hay gente, digamos, muchas veces, tal vez en una actividad así como la que vamos a tener el domingo, hay mucha gente que dice, uy, yo quiero bautizarme. O sea, como si bautizarse fuera tirarse al agua y ya nació de nuevo. No, eso no es así, no funciona así, hermanos, no funciona así. Eso es un chapuzón, no funciona así. No, ahora, si la persona no se ha bautizado,
entiende bien lo que hizo y es una persona que simplemente no se ha bautizado y llegó a ese paseo, quiere bautizarse o quiere, no lo había entendido bien y quiere ahora bautizarse de nuevo, quiere, digamos, reiterar su bautismo, digamos ahí, perfecto, excelente, no hay ningún problema, pero entendiendo lo que está haciendo. Entonces, el bautismo en agua por sí mismo, solo por meternos al agua, no significa absolutamente nada. Como decíamos, un chapuzón. Y a como entra la persona, así sale. Como cuando se tira en una piscina, no pasa nada. Por consiguiente, primero creemos, nos arrepentimos y luego confirmamos ante Dios y los hombres lo que ya sucedió en nuestro corazón. Lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, recuerde, ese día, el domingo, y eso pasa en cualquier bautismo. El domingo, ¿quién va a ser el principal testigo? Dios. Sus ángeles. Los demonios. La iglesia. Ahí están, todos están de testigos. Ahí está, digamos, es un testimonio que da la persona delante de todos los que están ahí presentes, para entender qué es lo que hacemos. Muy bien, entonces, entendiendo, o sea, entendemos que mientras el nuevo nacimiento es una obra, es muy importante, el nuevo nacimiento es una obra que Dios realiza, es un don de Dios, es una obra que Dios realiza en el pecador. El bautismo en agua es una obra de hombres, es una confirmación. ¿Entendemos la diferencia? ¿La entendemos? El nuevo nacimiento, cuando nosotros somos justificados por Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, es una obra de Dios, es un don de Dios. Pero el bautismo en agua es una obra de hombres, es una ordenanza dada por Dios, pero es una obra de hombres. Muy importante tenerlo claro. Una persona que diga que no se bautiza en agua todavía porque no se siente seguro, en otras palabras, lo que está diciendo es que todavía no ha nacido de nuevo. ¿Entendemos? Ese es el punto para entenderlo. Digamos, y luego, por lo tanto, hermanos, es una inconsistencia decir que soy creyente y no bautizarme. No es consistente con la vida cristiana. Vuelvo a repetir porque esto es importante. Porque esto le pasa a muchas personas. Ay, mire, es que yo todavía no me siento listo, creo que no estoy preparado todavía. Bueno, entonces la persona no ha entendido lo que él hizo anteriormente. O sea, quiere decir que no entendió, no ha creído, no ha sido justificado, sus pecados no han sido perdonados, no ha entrado el Espíritu Santo en él, no ha sido regenerado y el don del arrepentimiento tampoco ha sido derramado sobre él. En otras palabras, esa persona no es salva. Entonces, es una inconsistencia decir que soy creyente y no bautizarme, porque todavía no estoy preparado. Es decir, digamos, una persona que diga que no está preparado para bautizarse es una declaración honesta, muy honesta, de una persona que no ha nacido de nuevo. Porque yo puedo decir, no, es que no, en realidad yo estoy yendo a la iglesia, me siento bien de estar ahí, Dios me está hablando, pero yo todavía no he hecho mi decisión y yo todavía estoy, digamos, en prácticas tal vez de pecado o estoy atado a ciertas cosas, no he podido todavía, digamos, hacer una confesión de fe como debe ser. Aún, lo importante es que esa persona tiene que entender que aún esa persona está muerta en sus delitos y pecados. ¿Entendemos? Eso es lo que está diciendo. Ahorita todavía estoy muerto en mis delitos y pecados. Es importante dejarlo claro. Una persona puede ser honesta y decir, no estoy preparado para ir al bautismo, pero lo que está diciendo es, todavía no he nacido de nuevo. Eso es muy importante que, o sea, las dos cosas van juntas. O sea, no es que no estoy preparado, no. Porque ya usted está preparado, porque usted dice que usted es un creyente, porque usted es un cristiano. Usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo.
Entonces, usted ya está preparado para ese paso y es el paso que sigue en ordenanza a Dios. La persona que diga, no estoy listo, lo que está diciendo, entonces si aplica esto que dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. Si esa persona muere hoy, tiene que tener bien claro que a dónde va. Es duro, familia, es duro, pero es que tenemos que hablarlo así para entenderlo, porque la iglesia hoy está llena de tibios. La iglesia hoy está llena de oidores, y hablo de la iglesia en general, está llena de oidores. Y recuérdese, el creyente es el que oye y hace, es el que oye y hace. No hay términos medios, en el evangelio no hay términos medios. Esa persona, hermanos, si muere hoy, va al infierno. Y no porque no se bautizó, quedemos claros, no porque no se bautizó, no tiene nada que ver el bautismo, sino porque todavía no ha nacido de nuevo. ¿Está claro, familia? Esa es la razón. O sea, yo puedo decir hoy, no me voy a bautizar el domingo, no me voy a bautizar, porque no estoy preparado y usted está siendo muy honesto, porque usted todavía está atado a ciertas cosas. Pero lo importante es que usted entienda cuál es su condición legal delante de Dios. Usted todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y su destino eterno todavía es condenación eterna. Ok, muy bien. Eso era muy importante dejarlo claro. Por otro lado, hermanos, el bautismo en agua es una ordenanza dada por Dios una vez que hayamos nacido de nuevo. Ese es el requisito. ¿Cuál es el requisito para ir a las aguas? Haber nacido de nuevo. Y obviamente el bautismo en agua, aunque es una ordenanza dada por Dios, y aquí viene el punto, no es indispensable para la salvación. ¿Entendemos? No es indispensable. Si yo en este momento, por ejemplo, yo ya creí, recibí al Señor, tengo el Espíritu Santo conmigo, he sido regenerado y muero hoy, pero no me bauticé, yo voy al cielo. Yo voy al cielo. Pero vean la diferencia. A mí me sorprendió la muerte, digámoslo así, sorpresivamente. No era que yo no quería bautizarme, es que no me dio tiempo a bautizarme. Pero yo quería bautizarme, ¿me entienden el punto? Pero el hecho de que no me haya bautizado no impide que yo vaya al cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque es una obra de hombres. Es una ordenanza de Dios, pero es una obra de hombres. No es indispensable para la salvación. Nos bautizamos en agua en obediencia a su palabra. Jesús mismo fue nuestro modelo a seguir. Ahora, también es importante, ahora vamos a ver, bueno, ya esa parte quedó clara para pasar ahora, vamos a ir bien, ahora vamos a ver el significado de la palabra bautizar. Hasta ahí vamos bien, familia. Esa parte era muy importante tenerla clara. ¿No tienen dudas en cuanto a eso? Listo. Ahora, es importante tener en cuenta que no es lo mismo, digámoslo así, vamos a ver acá donde, bueno, que no es lo mismo el bautismo en agua que el bautismo en el Espíritu. No es lo mismo, no son ni gemelos, para que no los confundamos, son cosas completamente diferentes. En esta noche es muy importante también el comprender el significado correcto y original de la palabra bautismo, o más correctamente del verbo bautizar. Eso nos va a facilitar a nosotros el poder relacionar el significado con la experiencia. El verbo bautizar, para empezar, no es una palabra castellana, es una palabra griega que viene de, digamos, de la raíz bapto, baptizo, es una palabra griega. Ahora, esta palabra bapto aparece 3 veces en el texto griego en el Nuevo Testamento. Y les voy a mencionar, por ejemplo, dónde aparece y les voy a leer los versículos. Como digo, todo este material a ustedes les va a llegar. En Lucas 16:24 aparece, por ejemplo. Aparece en Juan 13:26 y en Apocalipsis 19:3. Ahora, ¿qué es lo que significa en esos pasajes?
La palabra bautizar, digamos, bapto, esa raíz bapto, lo que significa es mojar, teñir. Por ejemplo, en Lucas 16:24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En Juan 13:26, ahí digamos cuál sería la palabra, mojar, sumergir. En Juan 13:26 es la última cena y Jesús identifica al que lo va a traicionar, dándole una pista a sus discípulos. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Cuál es la palabra bapto ahí? Mojado. Luego en Apocalipsis 19:13, el apóstol Juan describe al Señor Jesucristo como el que ve viniendo en gloria, capitaneando los ejércitos vengadores del cielo. Estaba, dice, vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida, esa palabra teñida, mojar, digamos, es la misma palabra bapto. Entonces, por lo considerado, hermanos, en estos tres pasajes, el significado de esta palabra es sumergir algo bajo la superficie del agua o en un líquido, para que vayamos imaginando. ¿Qué es el bautismo? Es cuando nos sumergen, nos tapan, rápidamente nos sacan. No es que nos vamos a dejar ahí, es un movimiento rápido, pero somos sumergidos. Ese es el significado que tiene. Sumergir algo bajo la superficie del agua o en un líquido y sacarlo otra vez, temporalmente y no permanentemente. Nunca en el griego el significado de esa palabra ha sido otro. Por consiguiente, lo que la palabra bautizar significa es hacer que algo se sumerja, meter, bañar, zambullir. Razón por la cual, hermano, la experiencia del bautismo en agua tiene el sentido de cubrir en agua a toda la persona que es bautizada. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que simboliza la palabra. Ahora, ¿qué simboliza eso? ¿Qué representa eso en nosotros? El cambio de actitud de la persona. El cambio de actitud de algo viejo y conocido, que es como veníamos viviendo, ¿cómo vivíamos antes? En la carne, en el viejo Adán, a un estado después de bautizada a la persona, jamás antes conocido. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, es otra persona. Y lo que se simboliza, porque en el bautismo no es que va a suceder eso ya sucedió, nada más es el simbolismo. La persona cuando va a las aguas está representando lo que ya sucedió en su corazón interiormente. El acto de bautizarse podemos compararlo simbólicamente a lo siguiente: abrir y cerrar una puerta. La persona bautizada pasa por una puerta que le es abierta en el acto del bautismo y pasa de algo viejo y familiar a algo nuevo y desconocido. ¿Entendemos? A partir de ese momento la puerta se cierra a las espaldas. Nosotros le hemos cerrado la puerta al pecado, al mundo, a Satanás. Le hemos cerrado la puerta a nuestra vieja vida. Eso es lo que simboliza ese acto. Cuando nosotros vamos a las aguas y entramos dentro de las aguas, estamos cerrando esa puerta a lo que éramos antes. Estamos cerrándola públicamente. Ahora la habíamos cerrado interiormente. Ahora la estamos cerrando públicamente. Delante de mis hermanos, que ellos vean realmente. Yo estoy testificando que Dios hizo la obra en mí. Eso es lo que estoy haciendo en las aguas. ¿Entendemos, familia? Muy bien. Y no hay modo de volver atrás a través de esa puerta, hermanos, que se ha cerrado a las espaldas de cada uno. Esa puerta está cerrada ya. Ya yo, por más que quiera hacer lo que era antes, no puedo. Está cerrada esa puerta. Esa puerta la hemos cerrado para siempre. Esa puerta simbolizaba las formas y las antiguas experiencias de la vieja vida, del viejo hombre.
Muy bien. Ahora, ¿de dónde se origina el bautismo en agua? Para tener más o menos, ¿de dónde se origina? Juan el Bautista, ¿por qué creen que le decían el Bautista? Eso viene de el bautizador. En otras palabras, si usted dice Juan el Bautizador, está diciendo lo mismo que Juan el Bautista, en referencia a su oficio, preparando el camino a nuestro Salvador. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Invitaba al pueblo de Israel a que se arrepintiera y confesara sus pecados. Y eran bautizados por él. En Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6 nos lo dice. Ahora, hermanos, ¿cuál es el origen del bautismo de Juan? Porque en el Nuevo Testamento ya Juan aparece bautizando. Entonces, ¿cuál es el origen de ese bautismo? Entonces aquí, así muy rápidamente, vamos a ver que algunos han tratado de relacionar ese bautismo con los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, con los mencionados en Levítico. Otros lo han relacionado con el bautismo de prosélitos. ¿Saben lo que es un prosélito? Ya es algo que nosotros hemos explicado acá. Un prosélito, recuérdense, un prosélito era en referencia a los gentiles que querían adoptar la religión judía. Eran extranjeros. Entonces, por ejemplo, yo era de Roma y llegaba, digamos, y quería, digamos, adoptar la religión judía, quería tener la religión judía, creía en el Dios verdadero, y entonces yo llegaba, digamos, a Jerusalén, iba al templo, y entonces me bautizaban. O sea, pero el asunto era un poco diferente. ¿Cómo funcionaba eso? Los judíos no bautizaban. El gentil, el extranjero, se tenía que sumergir en el agua. Segundo, pagar una ofrenda al templo. Y tercero, ser circuncidado. Esto es muy diferente a lo que hacía Juan. Es muy diferente a lo que hacía Juan el Bautista. Entonces, vean qué interesante. Ahora, ¿por qué era diferente? Porque mientras que en el bautismo de Juan, primeramente era Juan el que los bautizaba. En el caso de los prosélitos que, digamos, se volvían a la religión judía, ellos se bautizaban ellos mismos. O sea, iban al templo y ellos entraban a una pila y ellos mismos entraban y se sumerían ellos y volvían a salir. Porque recuérdense que al final de cuentas, culturalmente o religiosamente, los judíos no tenían como mucha aceptación por los gentiles, ¿verdad? Pero eso era lo que sucedía, digamos, con ellos. Y por otro lado, hermanos, primeramente Juan era el que bautizaba a sus candidatos, y segundo, Juan el Bautista no solo bautizaba gentiles, sino que también bautizaba a judíos. Y eso era algo que a ellos les molestaba. Eso no les gustó a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos no se consideraban malos. Ellos se consideraban que como eran del pueblo de Dios, todos iban a ir al cielo. Por lo tanto, era lo que Juan estaba haciendo. Juan el Bautista estaba haciendo en aquel momento era algo realmente nuevo, innovador en aquel momento. Ok, ahora viene una pregunta. ¿Qué relación había entre el bautismo de Juan y el perdón de pecados? Y esto es muy importante, porque probablemente aquí viene la gran duda de muchos que dicen, por ejemplo, como los adventistas, digámoslo así, que el bautismo tiene que ir inmediatamente, o sea, digámoslo así, que es un requisito para la salvación, que si no se bautiza la persona, no es salva. ¿De dónde lo toman? De una mala interpretación de este pasaje. Veámoslo a ver. Entonces, ¿qué relación había entre el bautismo de Juan y el perdón de pecados? Y la respuesta es nada. No hay ninguna relación. O sea, el bautismo en agua no me perdona los pecados. O sea, imagínense qué lindo tirarse a una piscina y salir sin pecados uno. No, eso no funciona así, hermanos. Eso no funciona así. Y la razón de la pregunta, hermanos, es porque algunos, como decíamos, se han dejado decir erróneamente que el bautismo de Juan otorgaba perdón de pecados. Y toman como base Marcos capítulo 1, versículo 4. Y le dan énfasis a esta parte del versículo. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
uniendo la expresión para perdón de pecados directamente con el bautismo. En otras palabras, lo que las personas estas estaban diciendo es que el acto del bautismo perdona pecados, y esa interpretación violenta todo el espíritu de la palabra de Dios. ¿Por qué razón decimos esto, hermanos? Porque tenemos que diferenciar claramente entre lo que es un don de Dios. Un don de Dios es un regalo soberano y sobrenatural de Dios en su infinita gracia. Eso es lo que es un regalo de Dios. Pongamos ejemplos de dones. Dones que Dios nos ha dado al creyente. Dios nos dio la salvación, es un don. Dios nos dio la fe, es un don. Dios nos dio la justificación, es un don. Dios nos dio el arrepentimiento, es un don. Dios nos dio la santificación, es un don. Dios nos dio la reconciliación. Todos estos son dones de Dios. Dios nos dio el perdón de pecados, es un don de Dios. Hermanos, es un don de Dios. Entonces, es muy diferente a lo que aquí está sucediendo, a lo que ellos quieren decir. El bautismo, como dijimos, hermanos, es una obra de hombres. ¿Ven la diferencia? Sí. Oscar, lo estaba leyendo, pero en Nueva Traducción Viviente, y justamente lo que usted dice, digamos, dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados, para demostrar, o sea, como lo que usted dijo al principio, ¿verdad? Que ya usted cerró esa puerta y vuelto a Dios para ser perdonada. Excelente, muchas gracias por el aporte, Jordi, muchísimas gracias, ahí lo tienen ustedes, ahí tienen ustedes. Recuérdense, hermanos, entonces el bautismo solo confirma algo que ya sucedió, pero el hecho de tirarme al agua, de bautizarme, no quiere decir que eso me va a limpiar los pecados. Entonces, para que quedemos claros, por eso el bautismo en agua no es indispensable para la salvación. Entonces, hay que separar lo que es un don de Dios de un acto público. El bautismo es un acto público, una obra de hombres, una ordenanza como lo es el bautismo, que confirma externamente lo que ya ha sucedido internamente en mí, como resultado de mi respuesta a esos dones de Dios. Los dones de Dios ya fueron recibidos por el creyente. Usted es creyente. Bueno, usted ya recibió el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don del Espíritu Santo, de la santificación, de la glorificación, de la reconciliación, de la adopción. Y usted lo recibió, hermano. Usted ya tiene esos dones. O sea, usted no va a ir a las aguas para el perdón de pecados, ahí incluido la justificación, ahí incluido. Usted no va a ir a las aguas para adquirir ningún don de Dios de esos. Ya los tiene como creyente. Como creyente. Ahora, si usted no es un creyente verdadero y no ha nacido de nuevo, usted no tiene ningún don. No tiene ningún don. Y tampoco si va a las aguas, lo va a adquirir. Es muy importante que lo entendamos. ¿Vamos claros, familia? Ok. Entonces, hermanos, por lo tanto, el perdón de los pecados está ligado a la justificación como un don de Dios en el momento que por fe creímos en Jesucristo y su obra y nos dispusimos al arrepentimiento y al señorío de Cristo. Y no al bautismo como acto físico u obra realizada por hombres. No es el bautismo en agua lo que me perdona los pecados, sino Dios a través de mi disposición al arrepentimiento verdadero. Con el bautismo en agua solo estoy confirmando externamente en un acto público lo que ya sucedió en mi corazón como resultado de mi arrepentimiento. Nunca un acto físico u obra hecha por hombres puede sustituir un acto soberano de Dios. ¿Entendemos? Jamás, jamás, jamás. Finalmente, el significado que Juan quiso darle al bautismo, Juan el Bautista, se confirma mediante la instrucción que él le da a los fariseos y saduceos hipócritas en Mateo 3:8. Vean qué interesante, hermano. En Mateo 3:8,
Juan el Bautista les dice, haced pues, están en el bautismo. Juan estaba bautizando y Juan les dice, haced pues frutos dignos de qué. ¿De qué decía? De bautismo, frutos dignos de bautismo. No. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De arrepentimiento. Exacto, exacto. Frutos dignos de arrepentimiento, no frutos dignos de bautismo. Está clarísimo, familia, muy claro. No obstante, esos frutos dignos de arrepentimiento deben de evidenciarse. Ahora, ¿cuándo debían de quedar evidentes esos frutos? No en el momento que yo me bautizo. No es que ahora, bueno, voy a ir a las aguas y a partir de que voy a las aguas yo voy a empezar a dar fruto. ¿No? Usted empezó a dar fruto desde el momento en que usted se convirtió a Cristo. ¿Entendemos el punto, hermanos? Para que quede claro. Eso es muy importante que quede claro. Por eso es que vamos a las aguas. Nosotros vamos a las aguas para confirmar que eso ya sucedió en mí, que todos esos dones ya yo los recibí y que ya yo estoy dando fruto. Y yo lo voy a confirmar ante Dios, ante los ángeles, ante los demonios y ante la iglesia y ante el mundo. Voy a confirmar que eso ya sucedió a lo interior de mi corazón. Eso es el bautismo, exactamente eso. Ahora, hermanos, recordemos que los judíos estaban acostumbrados a justificarse a sí mismos. Pero Juan, ¿qué les enseñó? A acusarse a sí mismos. Juan les bautizaría con agua en señal de que Dios les limpiaría de todas sus iniquidades. No el agua, es Dios el que lo iba a hacer. Ahora, ahora aquí viene algo importante, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano en agua? ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente ninguna. Solo hay un detallito ahí nada más. Prácticamente ninguna. Excepto que la salvación que Juan proclamaba pertenecía al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había ido a la cruz todavía. Entonces, ¿cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban? Bueno, cuando por la sangre del cordero que sacrificaban. No. Pero no iban al seno. ¿Quién dijo por fe? Cindy, correcto. Perdón, Jordi, te voy a contar por qué no, Jordi. Eso lo que hace es que cubre es que los animalitos y todo eso eran obras de hombres también. O sea, yo llevaba un animalito, vamos a poner un caso, es lo mismo el bautismo. Vean qué interesante, Jordi. Resulta que alguien supo que yo cometí adulterio, o supo que yo, digamos, hice algo malo. Entonces yo llego, digamos, y voy a lavarme, como dicen, a tratar de lavarme la conciencia. Entonces voy y busco un corderito y lo llevo al templo. Pero en realidad, estoy llevando el corderito, lo voy a degollar, voy a derramar esa sangre, pero yo no me estoy arrepintiendo. ¿Me entiende el punto? Es una obra de hombres. Eso no me está, digamos, no me está a mí limpiando. O sea, el corderito degollado, eso funcionaba si yo realmente estaba creyendo, digámoslo así, había pedido perdón, me había arrepentido y estaba creyendo en que un día el Salvador iba a venir y iba a hacer eso por mí. Entonces, nosotros creemos, o sea, lo ponemos así, en el Antiguo Testamento se creía por fe, igual como nosotros. Y aquí quiero sí, digamos, a hacerlo. Por ejemplo, antes de la ley, pongamos digamos, un ejemplo de una persona antes de la ley que fue salva. Alguien que me dé un ejemplo de una persona que fue salva así, que está el versículo que dice que fue salvado antes de que hubiera ley. Abraham dice que creyó. Y fue costado por justicia. Y dice que creyó y fue justificado. O sea, creyó a la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Eso lo dice en Génesis. Muy bien.
y no había ley todavía, no había ley. Muy bien. Ahora, en la ley de Moisés, igual, cuando Dios da la ley, la gente tenía que seguir creyendo por fe. Vayámonos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista, el ladrón de la cruz, ellos murieron antes de la cruz, antes de que Jesucristo fuera resucitado, antes del pacto. Ellos mueren antes del pacto. Entonces, digámoslo así. Entonces, ¿en qué creyeron ellos? O sea, ¿cómo fueron salvos ellos? Por fe. Habían creído en su palabra. Ellos fueron salvos por fe. Entonces, siempre, todos, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, toda la gente ha sido salva por fe. Ahora, en el Nuevo Testamento se adiciona como un regalo de la obra de Cristo después de la resurrección, se adiciona ¿qué? El nuevo nacimiento, la regeneración. Ok, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano en agua? Prácticamente ninguna, excepto que la salvación que Juan proclamaba pertenecía al antiguo pacto, es decir, eran justificados por la fe en la palabra de Dios. Mientras tanto, la iglesia apostólica proclamaba la salvación por fe en Jesucristo, es decir, por gracia, regenerados por el Espíritu Santo, el nuevo pacto. Y esta nueva relación, ¿cuándo empezó? ¿Dónde empezó esa nueva relación? Empezó en Pentecostés. Ahí es donde inicia la iglesia, con la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y a partir de ese momento, es a partir de ese momento en que los creyentes son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, vámonos entonces al bautismo cristiano en agua. ¿Qué condiciones se requieren para el bautismo cristiano en agua? La primera condición, creer. Ya se explicó, ya lo explicamos al inicio. Rápidamente recibimos el mensaje de salvación, lo entendemos, lo creemos y el Espíritu Santo nos da la convicción y nos da la culpabilidad, llevándonos a la necesidad urgente de un Salvador y a la disposición de someternos a su señorío, en un arrepentimiento verdadero, a la necesidad urgente de su gracia. Necesito tu gracia, Señor, soy pecador, estoy condenado a la muerte eterna. Y a partir de ese momento somos justificados, nuestros pecados perdonados y somos declarados justos, somos salvos. Cristo mismo estableció esta primera condición para el bautismo cristiano en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y dice lo siguiente, oigan lo que dice en el versículo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí está, el que creyere, lo primero es creer, y fuera bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Aquí hay dos condiciones dadas por Cristo. Primeramente, creer para ser salvo. Cuando creemos en el nuevo nacimiento. Y la segunda, después de creer, es bautizarse. ¿Lo ven en el orden, hermanos? Creemos y luego nos bautizamos. Si usted no se bautiza es porque usted no ha creído. Y no le dé vergüenza si usted no está preparado o preparada para bautizarse, porque todavía tal vez no le ha entregado. No hay razón, porque usted puede ir, postrarse delante del Señor, pedir perdón y recibirlo. Pero si por alguna razón usted no lo quiere hacer, entonces, perfecto, no se bautice. Pero la condición suya es, usted no ha nacido de nuevo. Eso es lo que la persona tiene que tener claro. Entonces, digámoslo así, nuevamente debemos dejar claro que el bautismo en agua es una obra externa de los hombres en obediencia al Señor. Un acto público que confirma lo que ya sucedió en mi corazón. Por lo tanto, la salvación no depende si nos bautizamos o no. ¿Por qué razón? Porque es un don dado por Dios. Cuando creemos por fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, es cuando realmente, digámoslo así, estamos listos para bautizarnos. Y si bien es cierto que el bautismo es un acontecimiento muy importante,
también es cierto que la fe va primero. El creer va primero. Eso está claro. Haber creído va primero. Ok. Y eso ustedes lo pueden ver, digamos, en el libro de Hechos, pero cantidad de pasajes. Ahí, digamos, yo le voy a mandar a ustedes algunos. Muy bien. La segunda condición, ya tenemos la primera. La primera es creer. La segunda es arrepentimiento. Esto es importante. Arrepentimiento. Es cuando nos disponemos al arrepentimiento. Recuerden, nos disponemos y creemos por fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, que produce en nosotros el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, produciendo ese nuevo nacimiento, aunque no hayamos sido bautizados en agua. O sea, ya nosotros nacimos de nuevo y no hemos ido a las aguas. Aquí hay muchos de ustedes que ya nacieron de nuevo y no han ido a las aguas, pero ya nacieron de nuevo, ya son salvos. Ahora lo que viene es obedecer a la ordenanza del bautismo. Y el bautismo nos confirma lo anterior, en un acto público, como decíamos, después de arrepentirnos y creer. Si nos bautizamos en agua, sin disponernos al arrepentimiento y sin creer, jamás experimentaríamos el nuevo nacimiento. Y es precisamente, hermanos, este nuevo nacimiento al que se refería Jesús cuando él conversaba con Nicodemo. Capítulo 3, versículo 5 de Juan. ¿Qué dijo Jesús? De que teníamos que nacer del agua. Teníamos que nacer del agua y del Espíritu si queríamos tener acceso al reino de los cielos. Aquí hay un simbolismo. Él está hablando metafóricamente. El agua simboliza la limpieza de los pecados. Simboliza algo que ya sucedió. Simboliza por medio del arrepentimiento. ¿En qué momento nuestros pecados son limpios? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de él y nos arrepentimos de todo corazón. Desaparecieron nuestros pecados. Y dice que debemos nacer del Espíritu. ¿Cuándo nacemos del Espíritu? Al creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. El Espíritu vino y entró en nosotros para realizar en el creyente la obra regeneradora y santificadora. Esto es lo que pasó, es lo que ha pasado en todo creyente. Esto mismo fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Nosotros hemos estado estudiando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro dio las instrucciones, acuérdense, a la multitud judía, después de su sermón, recuerden, ¿qué fue lo que hizo Pedro primero? Predicó la palabra. Y la gente, ¿qué pasó en ese momento? La gente creyó. En ese momento la gente creyó. ¿Y cuál fue la reacción? Eso está en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. ¿Y qué dijo la gente? Al oír esto se compungieron de corazón, se dolieron de corazón. La pregunta es, ¿quién produjo ese dolor en ese corazón? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo produjo ese dolor en el corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo produjo esa convicción, es lo que hemos estado hablando ahorita. Dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepentidos. ¿Qué va primero? El arrepentimiento antes del bautismo, familia. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, cambien de mente, cambien de rumbo, cambien de dirección, vuélvanse del pecado a Dios, hagan un cambio que sea radical. Y ese cambio solo es posible, hermanos, ese cambio solo es posible, no bautizándonos, no. O sea, usted puede ir a las aguas y nada va a pasar. Ese cambio solo es posible, hermanos, en el momento que fuimos justificados cuando creímos. En ese momento fuimos salvos y ahora sí a bautizarnos. Llevamos dos condiciones. ¿Cuál era la primera condición? Creer. La segunda condición para ir al bautismo, a las aguas,
arrepentimiento. La tercera condición, y aquí viene, esto es muy importante, la aspiración a una buena conciencia. O sea, yo desde el momento en que nací de nuevo, ya yo ahora tengo una aspiración, Señor, a ser más como tú. Yo quiero, Señor, que tú me transformes. Quiero, Señor, que tú trabajes en mi vida. Cambia mi vida, Señor. Una aspiración a una buena conducta, una buena conciencia. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando del bautismo en agua. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no la quita. Porque el único que la quita es Dios por medio del don de la fe y del arrepentimiento, por medio de la obra de Cristo. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo, perdón. El propósito del bautismo cristiano no es una limpieza o baño del cuerpo físico para eliminar nuestras inmundicias, sino que más bien radica en la respuesta interna del corazón del creyente a la aspiración de una buena conducta. ¿Usted está aspirando ahora realmente servirle al Señor? ¿Usted está aspirando ahora a conocer más de Él? ¿Usted tiene hambre y sed de Él? Bueno, este es un requisito, porque si usted no la tiene, entonces usted debería examinarse. Porque si usted no quiere leer la Biblia, si usted no quiere orar, si usted no quiere congregar, si le da lo mismo si se congrega o no le congrega, si usted no quiere servir, si usted es una carga venir a la iglesia, entonces examínese, porque pudiera ser que usted todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y muchos han ido a las aguas sin experimentarlo. Y por eso hoy siguen exactamente igual que como cuando entraron a la iglesia. Exactamente iguales, no ha pasado nada. Porque no han hecho genuinamente, no han creído genuinamente, no se han sometido genuinamente a nuestro Señor y Salvador. Muy bien. Cuarta condición. Venimos a la cuarta condición. La cuarta condición, vean, y esta es muy importante. Convertirse en un discípulo. Convertirse en un discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Alguien que sigue a Cristo, en un seguidor de Cristo. Andar como él anduvo. Si usted no quiere ser un discípulo, si usted todo lo que tiene que ver con la fe le pesa, usted lo siente como una carga, no tiene, o sea, que tiene que examinarse. Porque esta cuarta condición ya tiene que estar, es una disposición que ya debe estar en mi corazón para yo ir a las aguas. O sea, Señor, tú sabes el anhelo que yo tengo cada día de conocerte más, Señor, de que tú realmente hagas esa obra en mí y me utilices. Entonces, como resultado de las tres condiciones anteriores, se genera la cuarta, que es esta, convertirse en un discípulo. Hay muchos que dicen que ya nacieron de nuevo, que son salvos, pero no aspiran a tener una buena conciencia delante de Dios en su caminar cristiano, y mucho menos son discípulos de Cristo, y oigan otra cosa, y menos todavía están dispuestos a ir a ser discípulos. ¿Entienden el punto, hermanos? Vean la cadena. Creo en Cristo, creo en Él, en su persona, en su obra, en su muerte, en su resurrección. Me arrepiento, recibo el don del arrepentimiento, recibo el don del Espíritu, me arrepiento de todo corazón, mis pecados son perdonados y ahora ya yo tengo, digámoslo así, un nuevo corazón sensible de carne para hacer la voluntad de Dios. Ahora yo ya estoy dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Tercero, ahora tengo ese deseo, tengo ese anhelo por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Y eso a dónde me lleva? A ser un discípulo de Él, a buscarle, a querer crecer en el conocimiento de Él. ¿Y a qué más? A que vaya y haga discípulos. ¿Ven el punto? Ahí está la gran comisión. Y a que vaya y haga discípulos. ¿De dónde sale este mandato? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
Cristo comisionó a sus seguidores para que llevaran el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Esto lo hemos estado viendo domingo a domingo en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué dice ese versículo? Dice, por tanto, id, un mandamiento, es un mandato imperativo, id y haced discípulos. Hermanos, cada uno de nosotros, ustedes van a ir a las aguas, ya ustedes tienen ese mandato, hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empecemos con, no vayan a las naciones, hermanos, primero empecemos en la casa. Hagamos discípulos primero en nuestra familia, después extendámonos a los vecinos, a nuestros compañeros de colegio, universidad, y ahí nos vamos extendiendo, familia. Y después aspiremos a las naciones, vayan a China si quiere, al Medio Oriente, pero primero empecemos acá. Porque hay mucha gente que quiere ir a China y ni siquiera empezamos en su casa. O sea, no, primero empezamos acá. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora vea lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el Señor nos manda a nosotros a que nosotros les enseñemos a ellos lo que Él nos ha enseñado. Es una orden. Y Él nos da algo precioso. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está con nosotros. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué está con nosotros? Para que hagamos su voluntad, su mandato. Vean el contexto en que está. Ok. Entonces aquí en este pasaje, hacer discípulos, noten que anticipa ¿a dónde? El hacer discípulos anticipa ¿a dónde? Al bautismo. ¿Qué está primero? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones y después viene el bautismo. Entonces, el Señor nos manda, vaya, predíquenle la palabra y después que hayan creído, bautismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo mismo que estamos hablando desde que empezamos. Eso es en ese orden. Consiste en llevar a quienes escuchan el Evangelio por las primeras 3 etapas. Arrepentimiento, creer y tener una buena conciencia. Esto origina a los nuevos creyentes, hermanos, dignos del bautismo, con el que se comprometen públicamente a una vida de discipulado. Vamos a ir al bautismo. Bueno, me estoy comprometiendo a una vida de discipulado. Eso es lo que hago. Es muy importante la encomienda que nos hace el Señor. Después de ese acto público de compromiso, los que han sido bautizados necesitan ser enseñados más detalladamente y extensamente. Pero no me siento tan preparado, tal vez podrá decir alguno. Bueno, tráigalo a la iglesia, aquí se lo preparamos. ¿Me entienden? Pero no hay excusa, hermanos, no hay excusa. Estoy llamado, a ser un discípulo de Cristo y estoy llamado a ir a ser discípulo. Y si todavía no tengo el suficiente conocimiento, lo traigo a la iglesia para que sea discipulado. Esa es mi función. Esa es la función que Dios le dejó a la iglesia. Para que puedan convertirse en verdaderos discípulos, cristianos fuertes, inteligentes y responsables, comprometidos a una vida de discipulado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Qué simboliza el bautismo cristiano en agua para el creyente? Y aquí entramos ahora. ¿Qué simboliza para nosotros? Más detalladamente. Simboliza la muerte del pecado. Recuérdese, cuando yo soy sumergido en el agua, la muerte del pecado, salgo del agua, la resurrección a una nueva vida. Eso es lo que significa para el creyente. Y el apóstol Pablo, hermanos, describe ese profundo significado del bautismo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que cuando yo soy sumergido, perdón, ¿alguien me decía algo, perdón? Leandrito, no le escucho. No, perdón, se me activó el micrófono, perdón. Ok, entonces, familia, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Cuál es el punto ahí? Que nosotros en el bautismo, el creyente se identifica con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Identificarse, ¿qué significa? ¿Qué significa identificarse? Que cuando usted, hermanos, cuando usted creyó en Cristo, porque esto recuerde que primero sucedió en mi corazón. Cuando yo creí en Cristo, yo me identifiqué con la muerte de Cristo. ¿Y qué significa identificarme? Que yo fui crucificado juntamente con Él. Fui sepultado juntamente con Él
y fui resucitado juntamente con él. Pero eso no sucede en el bautismo en agua. En el bautismo en agua es el simbolismo. ¿Qué significa? Que cuando yo soy sumergido en el agua, yo estoy muriendo, estoy entrando a la tumba con Cristo. Entro a la tumba con Cristo, estoy siendo sepultado con Cristo. ¿Entendemos? En su muerte. Y cuando soy sacado del agua, estoy siendo resucitado con Cristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Aquí la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hemos muerto todos los que estamos en esta noche aquí? ¿Hemos muerto? Porque eso es lo que simboliza eso. ¿Hemos muerto todos? No porque hemos ido al bautismo, no. Es porque ya sucedió en nuestros corazones. Todos morimos con Cristo. Por tanto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos caminar en novedad de vida. Podamos caminar en novedad de vida, ya no es la misma vida, novedad, nueva vida, nueva vida. Cuando yo salí de las aguas, que no tiene nada que ver con salir de las aguas, sí, digamos, esa es la representación, el simbolismo, sino que tiene que ver porque cuando usted nació de nuevo, usted fue resucitado. Cuando usted, digamos, creyó en Cristo, usted murió juntamente con Él. Y cuando Cristo resucitó, usted fue resucitada con Él. Eso ya pasó en el corazón. Cuando vamos a las aguas, fuimos sepultados, fuimos sumergidos en el agua, estamos representando algo ante las demás personas, que ya morimos con Cristo, morimos al pecado, estamos muertos al pecado. Y cuando salimos del agua, andamos en novedad de vida, andamos en una nueva vida. Entonces, entramos en una relación íntima con Cristo. En el acto simbólico del bautismo, al ser sumergidos en el agua, el creyente entra, como dijimos, entra en la muerte de Cristo, hermanos. Y al salir del agua, entra en la resurrección de Cristo. Y esa resurrección se convierte en su resurrección. ¿Cómo se identifica un creyente con la muerte y resurrección de Cristo? Es lo mismo que estábamos hablando. ¿Cómo se identifica? Entrando simbólicamente sus pecados en la tumba líquida. La piscina es una tumba líquida, simboliza, es un simbolismo. Entran nuestros pecados ahí y ahí muere el viejo hombre. Y al ser levantado del agua, entra en novedad de vida. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado pueda ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es importante, hermanos. El poder del pecado tiene que haber desaparecido antes de entrar al agua. Porque si yo sigo pecando diestra y siniestra y no siento nada cuando peco y sigo como si nada, ¿qué va a ir a hacer a las aguas? No ha pasado nada, familia. Primero nazca de nuevo, primero hay que nacer de nuevo. O sea, recuérdense, el poder del pecado, Cristo lo venció en la cruz. El poder, la ley del pecado, Cristo la venció en la cruz. Y dice que, y para nosotros, ¿cuál sería la práctica, la evidencia de que el Espíritu Santo entró en nosotros? Ahora tenemos poder, tenemos el poder de Dios en nosotros que está por encima del pecado. ¿Entendemos, hermanos? No es que no pecamos, sino que ya no practicamos pecado. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Romanos 6:4 nos dice lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ok, ahora ya tenemos el significado. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué debemos? Si al final de cuentas no es importante para la salvación, dicen algunos. Y es cierto eso, no es importante para salvarnos, no. Pero ¿por qué entonces debemos bautizarnos? Y debemos tener claro, hermanos, que nuestro modelo a seguir, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. En Mateo 3:13 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Y aquí está el punto, aquí está el ejemplo, hermanos, aquí está el modelo. Ahora, las personas que venían a Juan el Bautista, hermanos, y esto es muy importante, para ser bautizados, eran personas llenas de pecado, que venían a confesar públicamente sus pecados, a reconocerlos y a arrepentirse. Sin embargo, Jesús, hermanos, por supuesto, no tenía ningún pecado de que arrepentirse. Aún así, en obediencia a Dios se sometió a ser bautizado. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es algo precioso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, sin tener pecado, identificándose con los pecadores. O sea, aquellas personas que vieron a Cristo entrar en el agua, lo vieron como un pecador común y corriente. Porque recuerden que la gran mayoría no sabía que Él era el Cristo. Él identificándose con nosotros sin tener un solo pecado, hermanos, nuestro Señor y Salvador. Y si Él lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Yo que soy un pecador cochino. ¿Me entienden, hermanos? Ese es el punto. Eso es lo que debemos entender ahí. Todos aquellos que genuinamente se arrepentían y confesaban sus pecados entraban al reino. Mas aquellos que no los confesaban, ni los reconocían, ni se arrepentían, no eran aptos para entrar al reino y sufrirían la condenación eterna, como le sucedió a quienes, a los fariseos y saduceos hipócritas. El bautismo de Jesús, esto es otra cosa importante, y eso es, grábenselo. El bautismo de Jesús marcó algo en él. ¿Qué fue lo que marcó el bautismo en Jesús? Su manifestación pública a Israel. Es interesante. Su manifestación pública a Israel. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio público. Bueno, familia, entonces los que se van a bautizar el domingo inician su ministerio público ese día. Así es, hermanos. Inician su ministerio público. Ahora sí, ustedes se dan a conocer a Dios. Dios ya los conoce. A los ángeles, al mundo, a la iglesia, a los demonios, que su ministerio público con su Señor y Salvador ha iniciado. ¿Vamos entendiendo, familia? ¿Ven qué lindo es esto? Esto es el bautismo en agua. Ahora en Mateo, en el capítulo 3, versículo 14, nosotros leemos lo siguiente. A Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista, aunque era un hombre excepcional, no hay otro como él, dice el mismo Señor Jesucristo. Él necesitaba bautizarse, él tenía naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Dice, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Cuando Jesús llegó y se sometió a sí mismo para ser bautizado, Juan insistentemente intentó impedírselo. La razón era que él sabía bien quiénes requerían su bautismo y lo que eso implicaba. Y también sabía quién estaba delante de él. Juan el Bautista sí lo sabía. Recuérdese, ¿por qué lo sabía? Porque era pariente de él. Era pariente de Jesús. Lucas 1:36 nos lo dice. Y también lo sabía por sensibilidad espiritual. Recuérdese, ya el Señor se lo había revelado. Sobre la persona que descienda el Espíritu en forma de paloma y se pose, ese es el Cristo. El Señor ya se lo había revelado. Es como si Juan haya querido decir, ¿cómo es posible que teniendo yo necesidad de tu bautismo en el Espíritu Santo y fuego, tú vengas a mí? Yo que soy el que necesito y tú vienes a mí para que yo te bautice. Hermanos, ¿y qué ven ustedes ahí? ¿Sabe qué vemos nosotros en las Sagradas Escrituras? Un acto de humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Un acto de humildad y obediencia de Cristo en su bautismo. Igual como lo hizo cuando lavó los pies de sus discípulos. Eso le iba a decir, que digamos, él lo hizo en demostración, dando a entender que nosotros también teníamos que hacerlo, o sea, como una enseñanza. ¿Verdad que los papás de Juan ya eran
poco ancianos cuando la mujer quedó embarazada de... Correcto, bien viejitos y ella era estéril. No solo ancianos, sino que ella era estéril. Eso ¿Cómo fue era que se llamaba? Elizabeth y Zacarías. Está en Lucas capítulo 2, 1 o 2, pero está en los primeros, entre el capítulo 1 y 2 de Lucas. Ahí está la historia. Porque él fue como Jesús también, digamos. Dios se los mandó para que preparara el camino para Jesús. Exactamente. Él es el precursor del Mesías. Él es el que preparó el camino del Mesías. Excelente. Ok, este sometimiento de Jesús tenía que ser así, ya que él se encontraba en ¿qué? En un estado de humillación. Mateo 3:15. Vean lo que le contesta a Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Porque debemos cumplir con toda justicia. Ahí lo está diciendo nuestro Señor. Debemos cumplir con toda justicia. Es una ordenanza. Es una ordenanza. ¿Para salvación? No. Pero sí es una ordenanza que el Señor nos pide. Y estas son las primeras palabras registradas por Mateo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiso decir? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra ¿por qué? Está explicando. Es como si estuviera diciendo, así conviene que lo hagamos. Es conveniente que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos. Es lo adecuado, es lo correcto, es lo que está diciendo Jesús. Ustedes se van a bautizar. Es lo adecuado. Es lo conveniente. Es lo necesario, lo que dice el Señor. Y la expresión que cumplamos señala un acto específico. Por lo tanto, la idea es que era lo correcto, lo adecuado, que el bautismo de Jesús se cumpliese con toda justicia. Y esto lo que nos señala, hermanos, es que en la vida terrenal de Jesús, él voluntariamente se sujetó a todas las ordenanzas que le pertenecían a los hombres, ya fueran seculares o religiosas. Él se sometió obedientemente a las leyes del Antiguo Testamento. Que dijo, yo no he venido a derogar la ley, yo no he venido a derribar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Él lo dijo. Él también cumplió las leyes del gobierno civil. Y ambas leyes son estipuladas por Dios. Tanto Juan como Jesús estaban implicados en aquel cumplimiento. Resumiendo, hermanos, el propósito del bautismo de Jesús era que se cumpliese toda justicia. Él vino a cumplir todos los preceptos, tanto divinos como humanos. Y su sometimiento fue completo y total. Muy bien, ahí prácticamente, hermanos, cerramos todo lo importante del bautismo en agua. Pero, sin embargo, es importante porque nosotros todos hemos venido de una cuna ¿qué? Católica. Y entonces es necesario, hermanos, salir de ciertas dudas, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo me bauticé cuando era chiquitico. Ya yo estoy bautizado. Entonces salgamos de esas dudas. La pregunta ¿es bíblico bautizar bebés? ¿Vale el bautismo? O sea, si yo me bauticé chiquitito, ¿ese bautismo me vale? Ya sabemos que hay muchas denominaciones que bautizan bebés. Ahora, ¿tiene sustento escritural esta práctica? Por supuesto que no. Si tienen dudas, díganle a un sacerdote que le muestre dónde dice en la palabra de Dios que se pueden bautizar bebés. No hay absolutamente ninguna indicación. Y vamos a ver algunos aspectos aquí con respecto a eso. Por tanto, hermanos, por todo lo anterior visto, por todo lo que vimos hoy en esta noche, por los requerimientos para realizar el bautismo cristiano en agua, por esos requerimientos que ya citamos, quedan automáticamente descalificados los infantes, quedan descalificados los bebés, y vamos a ver algunas razones. ¿Por qué no se puede bautizar un bebé? Porque un bebé no puede arrepentirse. Era uno de los requisitos. Porque un bebé no puede creer. Era otro de los requisitos. Porque un bebé no puede presentarse delante de Dios con una aspiración a una buena conciencia. Porque un bebé tampoco puede convertirse en un discípulo. Y ahí ustedes tienen 4 requisitos que no puede cumplir un bebé.
Por otro lado, hermanos, por otro lado, los infantes, los bebés, en esas denominaciones, ¿cómo son bautizados? Por aspersión. Y ni siquiera, y tampoco pueden hacer ministerio. Exactamente, exacto, no pueden manifestarse públicamente. Muy bien, Jordi, muchas gracias. Entonces, hermanos, se bautizan por aspersión, no por inmersión, no por inmersión, contradiciendo la práctica usual del bautismo. Observemos algunos aspectos bíblicos, ¿Juan el Bautista bautizó a algún bebé? ¿No? Por otro lado, hermanos, un bebé no tiene voluntad, hermanos. O sea, no tiene voluntad de confesar un pecado. No tiene la capacidad, no puede ni siquiera arrepentirse. Por otro lado, ¿Jesús fue bautizado como bebé? No, él fue bautizado como adulto. El bautismo de Jesús sirve como un modelo a seguir para los cristianos. El bautismo de Jesús como un adulto le dio a esta ordenanza, y aquí viene el punto, una validez divina. Por eso es que es una ordenanza de Dios. Es interesante que Cristo, nuestro Salvador, el único sin pecado, fuese bautizado como un adulto, en obediencia para cumplir toda justicia. Los discípulos de Cristo no bautizaban bebés. Menciónenme uno que bautizara bebés. No hay ni uno. Ellos bautizaban a los que se arrepentían de sus pecados y aceptaban por fe a Cristo como su Salvador personal. La práctica del bautismo, otro requisito. O sea, ¿qué se necesita para que una persona sea bautizada? Que sea un creyente. Y la práctica del bautismo en las Sagradas Escrituras se realizaba a creyentes. Nunca a bebés. No hay pruebas escriturales de que alguna vez se bautizaran niños. ¿Puede un bebé identificarse con la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Puede? No. Por supuesto que no. Un recién nacido no puede identificarse por medio del bautismo con la muerte y la resurrección. Recuérdense, ustedes cuando entran a las aguas, ustedes están reconociendo que están muriendo al pecado, a la vieja vida, y que están siendo resucitados a una novedad de vida. Eso no lo puede hacer un bebé. Incomprensible completamente para él. Por tanto, concluimos que un infante, un bebé, no cumple los requisitos para ser bautizado. No hay referencia escritural que sustente tal práctica. ¿Puede el bautismo en agua limpiar el pecado original? Otra de las grandes dudas. ¿Puede el bautismo en agua limpiar el pecado original como lo afirman algunas denominaciones? Eso fue lo que hicieron con nosotros chiquiticos. Hay que bautizarlo para limpiarle el pecado original. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué falsedad más grande! ¡Qué herejía! Jamás. ¿Por qué razón, hermanos? El pecado original generado por nuestros primeros padres, lo primero que vamos a decir, ¿cuál fue el primer pecado? Ellos comieron del árbol. Comieron del árbol. Ok. ¿Cuál de los que estamos aquí en esta noche comió del árbol? Ninguno. Entonces nosotros no estamos heredando el pecado de Adán. Heredamos las consecuencias del pecado de Adán. Es lo que nos dice Romanos 5:12. Nosotros no cargamos con los pecados de nuestros padres, ni nuestros padres cargan con los pecados de los hijos. Nosotros cargamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Eso es lo primero. Ahora, por otro lado, hermanos, recordemos que el bautismo en agua, ya lo vimos, no limpia pecados. Ya lo vimos ampliamente. Entonces, si no limpia pecados, ¿cómo pude quedar yo limpio cuando fui bautizado de bebé del pecado original? ¿Ven la mentira? El pecado
no son limpiados con agua, son limpiados cuando yo creo en la persona de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, me arrepiento y me someto a su señorío. Ven el punto, hermanos. Vean ustedes cómo, o sea, lo que creen en la acera del frente. Por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje. Debemos llevar ese mensaje. Debemos llevar ese mensaje. Por lo tanto, hermanos, si supuestamente estuviéramos cargando con el pecado original, este no podría ser, digamos, eliminado de nosotros mediante el bautismo, con los principios que ya estudiamos. Dijimos que el bautismo es un acto público, donde confirmamos lo que el arrepentimiento y perdón de pecados lo vimos como un don de Dios, algo que ya Dios provocó en nuestro interior. Ahora, como consecuencia de ese pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, hubo algo que sí pasó. Nos trajimos una consecuencia. ¿Y cuál fue esa consecuencia? La naturaleza pecaminosa. La muerte espiritual. Eso nos trajimos de ellos. Y estará con nosotros hasta el último día. Lo que es la naturaleza pecaminosa va a estar con nosotros hasta el último día. Hasta que nuestros cuerpos mortales queden acá. Cuando partamos a la presencia del Señor. Solo ahí va a ser removida esa naturaleza pecaminosa. Cuando seamos redimidos por Dios y Dios nos dé un cuerpo glorificado. Hermanos, aquí finalizamos. Hay algo más que quiero agregar. ¿A partir de qué momento, digámoslo así, un niño, pongamos un niño, a partir de qué momento un niño tiene responsabilidad delante de Dios? Ya ni siquiera, vamos a poner un caso, ya él, digamos, el chiquito trae una gracia de Dios, hablemoslo así, una gracia de Dios, hasta antes de discernir entre el bien y el mal. Hay una especie de cobertura de Dios, de gracia de Dios, no es que sea salvo, no, sino que Dios lo va a cubrir, lo va a amparar durante ese tiempo de su niñez, ¿en qué sentido? Digamos, hasta que él pueda discernir entre el bien y el mal. En el momento en que el niño sepa discernir entre el bien y el mal, la responsabilidad de ese niño ya no es de los padres, es de Dios con él. Ya ese niño tiene una responsabilidad con Dios. Ese niño puede tener 10 años, puede tener 11, o puede tener 12, o puede tener 13. O sea, si ya él discierne entre el bien y el mal, él tiene una responsabilidad con Dios. Y si él no ha hecho su decisión, si él no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, como su Señor, como su Salvador, no ha creído en su muerte, no ha creído en su resurrección, no ha creído que Él es culpable y que Él va para el infierno y no tiene esa convicción, esa necesidad de su gracia, que la anhela, desea ese Salvador y ese sometimiento al Señor y ese deseo de arrepentirse, ese niño no ha sido justificado, sus pecados no han sido perdonados, no ha sido redimido, no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu Santo. No, ese niño no es salvo. ¿Me entienden el punto? No es salvo. Es muy importante que lo entendamos para que nosotros igualmente, con nuestros seres amados, sepamos de la importancia de todo esto. Esto no es meter miedo, esto es presentar el Evangelio. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta. Lo siente chocante, pero esta es la verdad de Dios. Esto es el Evangelio. Ahora sí. Preguntas. Podemos preguntar ahorita, ya les digo, esta grabación les va a llegar mañana, Dios mediante, y igualmente con el archivo, con el texto, con lo que vimos hoy, para que ustedes lo tengan, si lo quieren volver a leer, para los que se van a bautizar. Y si tienen dudas ahorita, pregunten. Y si no tienen dudas hoy y las tienen mañana o pasado, pregunten. Si las tienen el domingo, pregunten. No me molesta para nada, todo lo contrario, para mí es una bendición. ¿Alguna consulta, familia? ¿Todo clarito? ¿Seguros? ¿Sabes? ¿Aló? Sí. Sí, Neskex. Sí, es que, bueno, hay una cuestión aquí que no sé, no me quedó como muy clara. Dígame. Bueno, usted está diciendo que una persona ya tenga 10, 11, 12, que sepa discernir entre el bien y el mal, tiene ya la capacidad de decidir si se bautiza o no se bautiza.
No, ya sí, eso por un lado, y tiene la responsabilidad con Dios. Ya esa persona, digamos, ya a partir de ahí, ya esa persona, chiquita o chiquito, tiene ya una responsabilidad de Dios, con Dios, directamente ella o él. Sí, por ejemplo, digamos, ahora que estos domingos hemos estado, usted está hablando del bautismo. Voy a poner, por ejemplo, acá a Mandio, a Eris, a David, que ellos han dicho que no se sienten preparados para bautizarse. Ajá. Entonces, No, yo creo que son muy jóvenes todavía. David sí está muy consciente de lo que es el Evangelio, de lo que es el Señor, de que él es pecador, de que él tiene que aceptarlo, y etcétera. Soy yo la que cree que están muy jóvenes. Bueno, por ejemplo, digamos, yo entiendo que, por ejemplo, yo le digo, una cosa es la madurez que tiene mi hijo de 20 años que la madurez que tiene mi hijo de 14 años, ¿verdad? Yo sé que el de 14 es más maduro, ¿verdad? Y ha tenido, pues, mucha más guía ahí mismo en la escuelita de la fe que el otro mayor. Entonces yo le puedo decir, bueno, y yo puedo decir que el de 14 está más consciente. Pero yo veo a Amanda y digo, y no, y David es que se queda ahí pensando, y dice, pero es que es una chiquilla. Pero, amada hermanita, vea, con todo mi amor, vea, digamos, si ellos no están preparados, es como si no estuvieran, es como si no fueran creyentes. Entonces no son creyentes todavía, es decir, porque digamos, no nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no es consistente, ¿me entiendes? O sea, yo le haría, no tiene que respondérmelo acá, nada más es para reflexionar. Yo le hago una pregunta. Amandita, ¿usted es creyente? David, ¿usted es creyente? ¿Ha creído en Cristo Jesús? ¿Usted entendió el Evangelio? ¿Usted entendió el significado de su muerte? ¿Usted sabe que Él murió por usted para el perdón de los pecados? ¿Usted entendió eso? Sí, yo soy creyente. Pero no estoy preparada para bautizarme. ¿No entiendo? O sea, igualmente se lo pregunto a David. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Igualmente a Erich. O sea, el punto aquí es entender, amada hermana, que es el hecho de en qué fue lo que creí. Entonces, lo que no está claro en ellos es el fundamento. Esa es la parte que no está clara, que hoy quisimos. No es que no esté claro, digamos, en ellos. Yo sé que sí está claro en ellos. No, estoy hablando hipotéticamente, o sea, porque hay veces, digamos, o sea, el punto es que yo no digamos, mi preparación no es para ir a las aguas, mi preparación es en el momento. Ese es, digamos, un ejemplo. Yo tuve que haberme hecho esa pregunta en el momento que yo digo que soy creyente. Bueno, estoy listo para entregar mi vida a Cristo, estoy listo, es en ese momento. Las aguas no tienen nada que ver, las aguas solamente es, digámoslo así, va a ser la confirmación de eso que ya sucedió. Entonces, la conversación que usted tiene que tener con ellos, en familia, y digamos con el documento y con esto es, ustedes están claros del fundamento, lo tienen claro, porque si ustedes no tienen claro eso, entonces yo les entiendo a ustedes que no den ese paso, y es muy honesto de parte de ellos. Pero si ellos lo tienen claro, y se sienten salvos, y se sienten redimidos, y se sienten regenerados, y se sienten, digámoslo así, salvos, entonces no hay ninguna razón para no ir a las aguas, no tiene nada que ver con preparación. Las aguas solamente va a confirmar lo que ya ellos saben. ¿Me entiende el punto? Sí, entonces en ese caso los papás no tienen que meterse en eso, ese es nuestro punto. O sea, mi punto es que yo tal vez, por ejemplo, yo digo, sí, todavía son unos muchachos, porque no hay presión, ¿verdad? Porque uno muchas veces ve pues presión en los padres de familia, a que sus hijos se bauticen y etcétera. Y uno lo que quiere estar es seguro de que no es presión de parte de los padres. Entonces yo me digo, digamos, no puedo, o sea, me tengo que quedar callada. Sí, Oscar, permiso. Si quiere yo se lo explico digamos, de la parte mía, de mi testimonio. De hecho, yo se lo comentaba a Oscar, yo hace el año pasado, creo, yo me bauticé, pero no era consciente de lo que realmente significaba el bautismo. O sea, yo entré y salí del agua como echando un chapuzón de la piscina. Eso sentí yo no sentí el Espíritu Santo, que fue lo que él habló al principio. No lo sentí como ahora sí lo siento.
Es más, yo ni siquiera sabía lo que era un tibio o un impío. Había muchos términos o sea, me bauticé siendo tibio. Entonces no era consciente de eso hasta ahorita. Yo sé lo que implica el bautismo, lo que yo tengo que dejar de hacer una vez yo, digamos, ya haya tomado esa decisión. O sea, es más que todo compromiso, responsabilidad del tipo de persona que yo voy a ser, porque, como lo dijo Oscar ahora, yo ya tengo que forjar mi ministerio, ¿verdad? Mi ministerio hacia Dios. Entonces, un ejemplo, para muchos jóvenes hoy en día, ¿qué puede implicar? Bueno, el hecho de que usted se aleja de la pornografía. Eso es una cosa que a muchos los atrapa y usted tiene que ser consciente que eso te está llevando a las tinieblas o te tienen tinieblas. Entonces, ese es el punto, que ellos tienen que sentir eso. Digamos, uno, sentir el Espíritu Santo, ser conscientes de lo que significa el bautismo, de lo malo que ellos estaban haciendo y que ya ahora van a vivir solamente para Cristo. Excelente. Un detallito nada más, Cindy, y esto a todos los que están en esta noche acá. No se sientan forzados, no se sientan forzados, porque esto es algo entre Dios y la persona. No, si ese niño tiene 10 años y sabe discernir entre el bien y el mal. Sí, o sea, yo no le puedo decir a David que no. Es básicamente esa la cuestión, porque yo soy aquí la que dice, no, yo los veo muy chiquitos, yo veo a Mandita y yo la veo como, no sé, como una chiquita y toda chiquitita. Sí, pero digo, ¿para qué? Y yo me quedo viendo a David y yo le digo a David, ¿para qué va a molestar a don Oscar? ¿Para qué le va a estar diciendo si usted todavía está muy joven? Sí, no, pero Cindy, eso es una percepción, sí, digamos, sí. que no está, digámoslo así, humildemente, no está fundamentada, digamos, en lo que es realmente lo que hoy hablamos, el significado del bautismo. No. Entonces, ahí estaba brincando como loco, esperando a ver en qué instante yo le doy el chance de hablar con usted y no lo he dejado. Sí. No lo he dejado en todos estos días hablar con usted porque para mí, como siendo mi hijo, yo lo veo como niño y yo le digo, no, y no, porque yo, digamos, lo veo todavía como un mocoso, ¿verdad? Sí, pero él va ahí brincando y él me dice, mami, pero lo que han estado conversando, yo ya todo eso lo sé, lo pasé y etcétera. Entonces yo digo, bueno. Ahora la pregunta es, así, no, digamos, nada más, ¿saben? Digamos, lo que tenemos que tener claro, lo que ellos tienen que tener claro es esto, es muy importante. Si ellos saben discernir entre el bien y el mal, es muy importante que lo tengan claro. Esto es sumamente indispensable. Y se lo digo, digamos, a mis nietos, se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo aquel, digámoslo así, que el Señor haya puesto delante, digamos, en mi camino. Lo que tienen que tener bien claro, hermanos, es que desde el momento en que ellos tienen discernimiento del bien y el mal, y que ellos saben qué es bueno y qué es malo, empezó la responsabilidad delante de Dios. De ellos, ya no suya, ya no de Nesken, de ellos. Y que si ellos, y esto no es meter miedo, y que si ellos saben discernir entre el bien y el mal, y ellos están en este momento, no han hecho su decisión por Cristo, porque todavía están practicando pecado, independientemente cuál sea, o sea, no importa si es malos pensamientos, no importa si es, por ejemplo, cualquier cosita, por sencilla que sea, mentirillas y esto y que lo otro, cualquier cosa, si ellos están como practicantes de pecado, y el Señor viene hoy, o los llama a su presencia, que ellos tienen que estar claros del destino eterno de ellos. Eso es lo que tiene que tener claro en toda persona. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Está claro? Está claro esa parte. Esa es la parte. Y uno como padre, uno se lo dice, pero yo no le puedo decir, por ejemplo, a Daniel, mi hijo, él sabe, pero ya lo que él está haciendo en la parte personal o un nieto mío, yo no lo sé. Ya es un asunto de él con Dios. Y digámoslo así, pero él lo tiene que tener claro. Eso es lo importante, que ellos lo tengan claro. No es el hecho de si se bautizan o no se bautizan. Tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero sí que sepan cuáles los alcances de eso. No es que si no se bautiza, se va a ir al infierno. No. Es que si no se bautiza, lo que no puede decir que es porque no está preparado. Porque si no está preparado, entonces tampoco es creyente. Ese es el punto. Ok, ahora sí, familia. Entonces, no sé si
Gracias. ¿Ah? No, con mucho gusto, Cindy, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud que tenga? Con todo amor, no se preocupe. Nadie se sienta forzado a ir a las aguas, nadie, absolutamente nadie. Esto es una convicción que el Espíritu Santo pone en nosotros. Esté el Espíritu Santo dentro de nosotros o fuera de nosotros, Él pone esa convicción. Ajá, ¿alguna otra preguntita, familia? No. Clarito. Bueno, familia, entonces oremos y yo les envío, digamos, ¿cómo se llama? El documentito y les envío la grabación mañana y humildemente, así nada más, una confirmación. Don Oscar, sí, me mantengo en firme, mi posición de bautizarme. Don Oscar, muchas gracias. De momento no puedo dar ese paso. Y listo, y lo sabré entender y estaré orando para que el Señor en su tiempo ponga esa convicción en el nombre de Jesús. Así, tranquilo. Nadie se sienta presionado. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo precioso que tú eres. Gracias por mostrarnos, Señor, el significado de esta ordenanza, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, dales esa convicción. Reconfirma, Señor, precioso y bendito, la fe de ellos, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para llevar gloria, Señor, a ti, Señor. Jamás, Señor, gloria a los hombres, jamás quedar bien con el pastor, jamás quedar bien con la congregación, Señor, si no es contigo, Señor, es agradarte a ti, darte gloria a ti, Señor. Que solo tú en todo recibas gloria, Señor. No queremos ser una iglesia tibia, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, hacedora de tu palabra, Señor. Y que en todo tiempo, Señor, te demos gloria y honra a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, Señor, y que tú continúes haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.